Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos el especial placer de recibir como ponente de esta tribuna al alcalde de Vitoria, don Gorka Urtaran, al que va a presentar el alcalde de Bilbao, don Juan María Aburto. Querido alcalde, la tribuna es suya. Gorka, ongi etorria, Bilbora. Benetako niretzat gaur esango nuke momentu berezia, momentu polita. Gasteizko alkatea, nire laguna den Gorka Urtaran, hemen eukitzea. Izugarrizko ohorea da, nola dez. Beitu, momentu honetan, hiriak, izan behar gara hiri laguntzaileak. Kolaborazioa izan behar da gure ezaugarri nagusia. Eta gaur, hemen, Gorka eukitzeak, niretzako horren esan nahia du. Hoy además, Gorka viene, como es él, viene sin corbata. El alcalde de Bilbao viene con corbata. Pero esa es la personalidad fresca de Gorka. Viene vestido de punta en blanco, del Alavés, de azul y blanco. Yo con la corbata del Atleti. Pero somos ciudades que no nos queda otro remedio que colaborar. No es que no nos quede otro remedio, es que tenemos esa intención. Cuando estamos los alcaldes siempre hacemos la broma de la corbata y hoy también venía bien. Me suelo quedar solo y hoy también venía bien esa broma. Miren, en tiempos de los albores de la guerra, el bisabuelo de Gorka fue detenido en Ochandiano, pueblo del que era concejal. Cuando la nieta de aquel hombre, María Jesús Aguirre, empezaba en la política, un día de Santo Tomás de 1973, vino al mundo Gorka Urtaran, a quien, como ven, el gusto por la política le viene ya de antaño, de sus antepasados. De pequeño, Gorka, creo que soñabas más de una vez con ser piloto. Y hete aquí que lo has conseguido. Eres ese gran piloto que tiene Gasteiz, ese gran piloto que tiene en su mente una buena dirección, la dirección de la ciudadanía de Gasteiz. Gorka se crió junto a 3 hermanas. De pequeño era ese niño travieso. A veces yo cuando le miro tiene esa cara risueña, siempre sonriente, que denota un poco de travesura. Me dicen que cogía la icurriña en cualquier momento y salía por ahí a dar brincos y saltos. Luego, ahí en las clases de San Viator primero y de los Herrán después, fue donde se formó, donde mejor, como él dice, aprendió a formarse. Dicen que la física le costaba un poco y quizá por eso y por más cosas decidió hacer sociología y fue un brillante estudiante de sociología en el campus de Leioa. Se le notaba ya entonces que tenía madera de político. En política, como decía al principio, el mejor ejemplo lo ha tenido en casa. ¿Quién no conoce a María Jesús Aguirre? Para mí, un ejemplo. Saben que mi itinerario en la política ha discurrido en el ámbito de los servicios sociales, fundamentalmente. Y quizá la gran referente en este país, en el ámbito de los servicios sociales, se llama, sin duda, María Jesús Aguirre. Por eso tuvo el ejemplo muy cerca. María Jesús veía desde su despacho nacer el día y veía también cómo el día se apagaba. Por eso la influencia de María Jesús y de ese gran hombre, de ese otro gran alcalde de Gasteiz, José Ángel Cuerda, han influido mucho en la vida de Gorka, más sobre todo cuando se vive, como decía, desde tan cerca. Gorka es padre de tres niños, Jon, Iker e Ibai, y aunque su dedicación al ayuntamiento es total, saca un rato para ser
para ser padre, para ser aita. Es muy difícil conciliar la vida laboral y familiar siendo alcalde de una capital, pero yo les garantizo que Gorka es un buen alcalde y es un padre estupendo. Gasteiztarra y vitoriano de pura cepa. Siente devoción por su ciudad. Ciudad que suele recorrer en bicicleta, no porque ahora pueda estar más o menos de moda, sino lo viene haciendo desde hace mucho. Es un hombre que la defensa del medio ambiente la tiene incrustada en su personalidad. Y si tiene que quedar con un grupo de personas, por muy desconocidas que sean, a cualquier hora lo hará muy gustoso, porque Gorka la participación ciudadana la lleva en su ADN, porque Gorka es un firme convencido desde hace mucho tiempo de la participación ciudadana, del contacto con la gente, en definitiva, de buscar la opinión de las personas. Y decía que es un vitoriano de pura cepa. Saben ustedes, los gasteiztarras, que esto en Vitoria se le llama VTV, vitoriano de toda la vida. Pues Gorka es un vitoriano de toda la vida, pero quizá con una diferencia, que para Gorka, vitorianos de toda la vida son todas las personas que viven en Gasteiz. Gorka es una persona que las necesidades de las personas las palpa y le gusta, en la medida de lo posible, palparlas con los dedos. Les contaré una anécdota. En mi época de consejero del Gobierno, saben que hubo, como en otros tiempos también, alguna diatriba política con respecto a nuestro sistema de protección social. Yo rápidamente acudí a una persona que pensaba que me podía ayudar a poner en valor nuestro sistema de protección social. Esa persona es Gorka. Gorka y yo nos recorrimos en aquel momento diversas instancias de Vitoria con agentes sociales para intentar comunicar adecuadamente lo que significaba para un país como el nuestro tener un sistema de protección social. Ese es Gorka Urtaran. Aprovecha también cualquier momento para escaparse a ese rincón, a la vez también de Izarra, donde él coge aire, muchas veces para poder luego dedicarse en cuerpo y alma a su Gasteiz natal. No hay que olvidar tampoco que al de poco de tomar la maquilla como alcalde de Gasteiz, con la llegada del invierno, sufrió la pérdida de quien había sido su apoyo incondicional e indispensable a lo largo de toda su vida, de su aita, fallecido hace 6 meses. Hombre especial, Javier Urtaran, una persona inteligente, leal, humilde, siempre con una respuesta para cualquier pregunta y con esa afición que compartían Gorka y él de repasar los acontecimientos de la semana el fin de semana. Este es Gorka Urtaran, este es el alcalde de todos los gasteiztarras, de todos los vitorianos y vitorianas, para quien otra forma de hacer política es posible. Gorka dice que la política es un instrumento para mejorar la ciudad y para mejorar la sociedad. Ese es su concepto de la política. Gorka es euskaldún. Gorka sacó el título EGA, hizo ese esfuerzo, es un euskaldunberri, pero es un euskaldunberri que ha apostado también porque nuestra identidad propia y el idioma es parte fundamental de nuestra identidad sea reconocida. Y es una persona comprometida con el euskera. Me consta, habla euskera, por cierto, mucho mejor que yo. Les dejo, por lo tanto, con un político diferente, fresco, con valores, pero también con principios cuya raya no se puede pasar. Una persona absolutamente fiable, una persona absolutamente comprometida con la gente, una persona con presente, pero sin duda una persona con mucho futuro. Eskerrik asko. Egun on guztioi. Juan Mari, te has pasado, pero eskertzen dizut zure hitzak batez ere dakidarako bihotzez esan dituzula. Egun on, berriro ere guzti hori eta eskerrik asko etortzeagatik.
hitzaldi honetara, badakite esfortzu handi bat egin duzuela, bakoitza bere eremuan ona etortzeko, eta horrexegatik eskertu nahi dizuet egindako ahalegina. Niretzako plazer bada, zuekin guztiokin partekatzea hitzaldi gosari hau. Nik hitz egingo dut nire hiriaz, Gasteizez, baina baita ere zenolako erronkak ditugun aurrean, 21. mende honetan. 5 ideia garatu nahi ditut, lehenengoa da batez ere azpimarratzeko hirien garrantzia 21. mende honetan. Hurrengo 3 ideiak batez ere dira azaltzeko zeintzuk izan daitezkeen erronkari nagusienak, eta azkena, 5. beharrezkoa den gobernantza berriaren buruzkoa izango da. Por lo tanto, les quería trasladar en aproximadamente 20 minutos 5 ideas, 5 reflexiones sobre lo que entiendo son los retos que las ciudades del siglo XXI tienen que afrontar. Retos en 3 dimensiones. Las dimensiones de la sostenibilidad, que son las que siempre he manejado y estructurado mi intervención política. Retos sociales, retos económicos y retos medioambientales. Pero antes de afrontar esos retos, querría hacer una pequeña reflexión sobre el papel estratégico que las ciudades del siglo XXI juegan ya en el contexto internacional. El siglo XXI se ha denominado como el siglo de las ciudades. Las ciudades del siglo XXI están adquiriendo un papel cada vez más importante en el escenario mundial. Adquieren un rol protagonista como dinamizadoras del desarrollo social, económico y medioambiental del planeta. Desde una perspectiva social, el comportamiento demográfico mundial corrobora esta tesis, ya que cada vez es mayor la concentración de población en los núcleos urbanos. Los informes demográficos de Naciones Unidas señalan que actualmente el 54% de la población del mundo vive en ciudades y se prevé que en 2050 sea el 66%, es decir, 2 de cada 3 personas serán urbanitas. Euskadi no es ajena a este comportamiento demográfico mundial. Actualmente los 8 municipios vascos más poblados concentran la mitad de los habitantes de nuestra comunidad, es decir, algo más del 50% de la población en tan solo el 3% de los municipios vascos. Y en Araba, en nuestro territorio histórico, superamos con creces esas cifras, ya que las 3/4 partes de la población residimos en la capital, en Vitoria-Gasteiz. Desde una perspectiva económica, las ciudades del siglo XXI se configuran como espacios estratégicos para el capital mundializado. La transnacionalización de la economía hace de las ciudades espacios estratégicos para el capital, que se ubica en aquellas ciudades con altas prestaciones, modernas infraestructuras y avanzada tecnología. La nueva economía no se ubica en los estados, se ubica en las ciudades, en aquellas ciudades que presentan, como digo, prestaciones modernas, infraestructuras modernas y tecnología moderna. Y finalmente, desde una perspectiva medioambiental, cabe destacar la importancia de las ciudades por cuanto se han convertido en el escenario físico y político donde se manifiestan los fenómenos de la globalización. Como bien nos enseña Zygmunt Bauman, un notable sociólogo anglosajón, las ciudades son en cierto modo los vertederos de los problemas creados y no resueltos en el espacio global. Todos los problemas globales recaen sobre las ciudades, sobre la población local, sobre nuestros barrios y sobre nuestras calles. Las ciudades son, por tanto, el escenario donde emergen, donde se sienten los problemas humanos, a la vez que, afortunadamente, son el espacio físico donde surgen las soluciones y donde se da respuesta a los desafíos sociales, económicos y medioambientales del planeta, porque son las ciudades los espacios físicos donde se da respuesta a estos 3 tipos de desafíos. Quizá el ejemplo más reciente de cómo las ciudades van adquiriendo mayor incidencia y reconocimiento en el plano internacional es el Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático que firmamos en la Cumbre de París, cientos de regidores venidos de los 5 continentes, y que tuve también el placer de poder estar con el alcalde de Bilbao, con Juan Mari. Un pacto que muchos analistas no dudan en calificarlo como una extraordinaria forma de presión a los Estados para que adquieran nuevos compromisos medioambientales.
A nivel doméstico también tenemos algún ejemplo significativo. La Ley Municipal Vasca recientemente aprobada, muy importante para los municipios y para nuestra sociedad, es coherente con esa corriente mundial que reconoce el papel de los municipios, que reconoce la autonomía local, que reconoce su capacidad de decisión y su papel para dar respuestas a los problemas actuales. Concluyo esta primera idea con una reflexión de una socióloga, Saskia Sassen, que suelo repetir frecuentemente. Ella dice que en el siglo XXI las ciudades van a ser más importantes que los estados, porque son la clave del desarrollo futuro de la humanidad. Cierro, por lo tanto, la primera de las ideas que les quería trasladar en el sentido de que las ciudades tienen cada vez un mayor papel, un mayor rol en el contexto internacional. Segunda idea. Las ciudades del siglo XXI son ciudades diversas. De la misma forma que concentran capital procedente de muchos lugares, son el marco en que coinciden personas de muchos países, de muchas culturas, de muchas religiones, de muchos colores. En las ciudades actuales no solo se produce la transmigración del capital, sino también de las personas. La presencia de lo internacional ya es una seña de identidad de las ciudades del siglo XXI, de las ciudades modernas. Y queramos o no, este es el futuro que depara también a las ciudades vascas, ciudades conformadas por personas de muchos colores, religiones y culturas. Y este es el primer gran reto al que nos enfrentamos. Primero, a reconocer este fenómeno mundial, el de la diversidad, y segundo, a gestionarlo adecuadamente. En este punto coincido con el politólogo Ricard Zapata cuando dice que no es la diversidad cultural la que hay que promover. El reto es promover una cultura de la diversidad. Esto es, que la diversidad misma se convierta en una cultura pública y cívica en nuestras democracias actuales. Es decir, él nos viene a decir que hay que transitar de la diversidad cultural a la cultura de lo diverso, porque la diversidad es una seña de identidad, es una característica intrínseca de las ciudades modernas. En mi ciudad, Vitoria-Gasteiz, residimos personas procedentes de 130 países diferentes. En estos momentos en el planeta, hay 195 países oficialmente reconocidos. Es decir, en la capital de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, están representados el 66,6% de los países del mundo. La presión migratoria no es muy alta. De los 246.000 habitantes, tan solo el 8,8% son de nacionalidad extranjera. Pero la diversidad de procedencias, como ven, es muy llamativa. 2/3 partes de los países del planeta tienen algún representante, algún embajador en Vitoria-Gasteiz. Llegado a este punto, el reto de las ciudades del siglo XXI es reconocer este fenómeno y gestionar adecuadamente la diversidad. Y solo hay 3 modelos posibles para poder atender la diversidad. Uno que considero malo, otro que considero regular y otro que considero el bueno. El malo gestiona la diversidad desde la hostilidad. Las relaciones humanas se basan en el conflicto, en prejuicios negativos, en el miedo al diferente. No hay paz ni seguridad ciudadana en este escenario impulsado por la hostilidad. Por eso, resulta especialmente irresponsable desde un punto de vista político lanzar discursos cargados de hostilidad, como el que se ha producido en Euskadi y especialmente en Vitoria-Gasteiz, en relación con la percepción de las ayudas sociales por parte de colectivos en función de su nacionalidad, su cultura o su religión. Independientemente de si el sistema puede funcionar mejor o peor, en ningún caso, y repito, en ningún caso, se pueden y se deben lanzar este tipo de mensajes que solo alientan la hostilidad y el conflicto entre la ciudadanía, pudiendo generar una espiral de violencia de incalculables y nefastas consecuencias. El segundo modelo, el regular, trata la coexistencia, que en palabras del catedrático en antropología Carlos Jiménez es una paz negativa. Es cierto que en coexistencia se establece un escenario pacífico que no se puede menospreciar, sino que hay que preservar y mejorar. Pero al estar las relaciones humanas sustentadas en la indiferencia, en momentos de crisis, en momentos de tensión, estas pueden tornar en hostiles y violentas y, por lo tanto, no es un escenario seguro. El modelo bueno, el tercero, consiste en gestionar la diversidad desde la convivencia.
La convivencia contiene interacción, cooperación, aprendizaje mutuo, reciprocidad y, sobre todo, vínculos. Hay reconocimiento mutuo de cada una de las diversidades y hay respeto. Tenemos, por tanto, que aprender a convivir en diversidad. Y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la guía de la que nunca separarnos en este empeño. Este es el principal objetivo del Servicio de Convivencia y Diversidad que pusimos en marcha en Vitoria-Gasteiz el primer día de la legislatura. En Vitoria-Gasteiz apostamos claramente por consolidar la convivencia como mejor fórmula para gestionar la diversidad. Queremos construir Vitoria-Gasteiz y convertirla en un referente de la convivencia en diversidad, en una ciudad moderna y plural, abierta y solidaria. Beraz, aniztasunean elkar bizitzen ikasi behar dugu, eta bide horretan giza eskubideen aldarrikapen nagusia hartu behar dugu beti gidari. Hori da bizikidetza eta aniztasun zerbitzuaren helburu nagusia. Zerbitzu hau legealdiaren lehenengo egunean jarri genuen martxan. Gasteizen, aniztasuna kudeatzeko elkarbizitza formula egokiena dela uste dugulako. Gasteiz, aniztasunean oinarritutako bizikidetzaren arloan erreferentea izatea nahi dugu. Gasteiz, hiri moderno eta plural, solidario eta irekia izatea nahi dugu. Tercera idea. El nuevo modelo económico se desarrolla en las ciudades del siglo XXI. En el plano económico local podemos afirmar que hay motivos para el optimismo, un optimismo, no obstante, moderado. Llevamos varios trimestres encadenando tasas positivas de crecimiento y poco a poco se van reduciendo las tasas de desempleo e incrementando las de la afiliación a la Seguridad Social. Y esto, sin duda, es una buena noticia. De cara al futuro, sin embargo, debemos estar preparados para atender los retos de la nueva economía global. Por un lado, en las ciudades van a coexistir dos culturas económicas diferentes. La predominante, encabezada por los servicios especializados, el desarrollo tecnológico, la digitalización y la innovación, y la no estructurada, encabezada por servicios de baja cualificación, donde se concentra la población más desfavorecida. Esta nueva situación da lugar a un proceso de dualización socioeconómica que incrementa las desigualdades y la brecha entre las personas empleadas muy especializadas, muy cualificadas, que van a ver cómo su situación económica va a ir mejorando exponencialmente, y aquellas personas con una especialización baja o nula que corren serio riesgo de ver cómo su situación socioeconómica se desploma. El futuro económico de nuestras ciudades, de Vitoria-Gasteiz y del resto de ciudades vascas, va a depender en buena medida de la capacidad y cualificación de los recursos humanos de los que disponemos. Cuanta mayor capacidad tengan para generar, mantener y atraer talento, mejor posicionadas estarán nuestras ciudades en la red mundial. No hay que olvidar que la mayoría de los empleos de calidad del futuro próximo serán ocupados por personas con licenciatura o con grado profesional de segundo grado, con lo que aquellas que no tengan dicha cualificación corren serio riesgo de quedar excluidas de forma indefinida del mercado de trabajo o sumergidas en un mercado muy desvalorizado. De hecho, ya se está produciendo esa segregación a nivel local. En Vitoria-Gasteiz la tasa de paro actualmente es del 15%, un punto inferior a la del año pasado. Pues bien, más de las 2/3 partes de las personas desempleadas de Vitoria-Gasteiz tienen como mucho hasta los estudios obligatorios. Las 2/3 partes de los desempleados en Vitoria-Gasteiz no tienen más allá de los estudios obligatorios. Por otro lado, nuestro futuro económico va a depender también de si disponemos de infraestructuras modernas, de una alta conectividad internacional, de servicios especializados e inteligentes, de avanzados centros tecnológicos, del grado de digitalización de la economía, de la industria 4.0. Por tanto, es preciso apostar por los sectores económicos capaces de dar respuesta a los retos locales y globales de la nueva economía. En el caso de Euskadi y especialmente en el caso de Vitoria-Gasteiz, la actividad industrial y empresarial juega un papel crucial. Sin empresas no hay desarrollo económico. Sin empresas no hay forma de conectarse a la nueva economía mundial. Es fundamental apoyar nuestro tejido económico y empresarial para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad industrial moderna, digitalizada, apoyada en la ciencia, la tecnología y la innovación. Una ciudad 4.0,
que pueda convertirse en sede de la economía especializada, que es, al fin y al cabo, la que genera desarrollo económico y empleos de calidad. Gure enpresa eta ekonomia ehundura bultzatu behar dugu Gasteiz hiri industrial modernoa bilakatzeko. Hiri digitalizatua, zientzian, teknologian eta berrikuntzetan oinarritutako hiria izateko. Hiri 4.0. Eta horrela, gure hiria ekonomia espezializatuaren, ekonomi garapenaren eta kalitatezko enpleguaren egoitza izateko. Cuarta idea. Las ciudades del siglo XXI son ciudades que luchan contra el cambio climático. Nadie duda ya, creo, del papel protagonista que las ciudades tienen en la lucha contra el cambio climático. Me refería al principio de mi intervención al Pacto de los Alcaldes en la Cumbre de París. Las ciudades modernas, las ciudades del siglo XXI, tienen que ser ciudades activas en la lucha contra el cambio climático. Las ciudades del mundo ocupan apenas el 2% del planeta, pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. No podemos seguir consumiendo recursos de forma ilimitada. Debemos reutilizar y mejorar lo que ya tenemos mediante diferentes políticas, como puede ser la rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética, el fomento de la movilidad sostenible y la planificación de una ciudad más compacta a escala humana. Vitoria-Gasteiz, además de ser la capital de Euskadi, es Capital Verde Europea 2012, European Green Capital. Es un referente internacional en materia medioambiental y en el desarrollo de políticas sostenibles. Esta es la principal seña de identidad de nuestra ciudad. Forma parte de nuestro ADN. Es un orgullo para todas y todos los gasteiztarras. Ahora tenemos que convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad modelo para la lucha contra el cambio climático, un referente para el resto de ciudades del mundo que apuestan por un mundo más sostenible. Beraz, Euskal hiriburua izateaz gain, Gasteiz Europako hiriburu berdea da, European Green Capital delakoa. Nazioarteko erreferentzi hiria gara ingurugiroaren arloan politika jasangarriak garatu ditugulako. Hori da gure hiriaren izaera nagusia, gure denearen parte. Gasteiztar guztioi harro sentiarazten digunak. Eta orain, Gasteiz klima aldaketaren alorrean ereduzko hiri bilakatu behar dugu. Mundu jasangarriago baten apostua egin duten hirientzako eredu den hiria. Son muchas las políticas de sostenibilidad que impulsa nuestra ciudad. Un nuevo paradigma para la redefinición del Plan General de Ordenación Urbana en clave de eficiencia ecológica y en clave que pivota en un modelo netamente ecológico. El Plan de Infraestructuras Verdes Urbanas que mejora la gestión de los espacios verdes, orientando al incremento de la biodiversidad y la reducción de las necesidades de riego, de siega y otros costes de mantenimiento. El Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente para reducir la contaminación lumínica, las emisiones y el consumo de recursos energéticos, la recuperación de espacios degradados o deteriorados y su inclusión en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Todo suma, sin duda, en la lucha contra el cambio climático. Y en Vitoria-Gasteiz llevamos años trabajando en este sentido. Tenemos identificadas las actividades urbanas donde se produce un mayor número de emisiones de CO2. Hay uno evidente que es en la climatización del parque residencial, especialmente por el suministro de la calefacción y agua caliente sanitaria en las viviendas. Otro sector es el del transporte urbano, el del tráfico, y otro es el de la actividad productiva. Son tres sectores, digamos, causantes del mayor número de emisiones de CO2 en nuestra ciudad y probablemente en otras muchas ciudades. Y a día de hoy tenemos proyectos específicos para cada uno de estos sectores en aras a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Citaré dos brevemente. El proyecto de rehabilitación del barrio de Coronación, impulsado por el Gobierno vasco, pretende rehabilitar cerca de 1.000 viviendas en un barrio de oro de Vitoria-Gasteiz. Le llamamos de oro porque tiene 50 o más años. Un proyecto en clave de eficiencia energética que persigue reducir el consumo y las emisiones, a la vez que potenciar la utilización de energías renovables. Asimismo, estamos impulsando un modelo de movilidad urbana con dos características, una saludable y otra sostenible. Y quiero hacer hincapié en la movilidad saludable, la movilidad activa, la que se hace fundamentalmente a pie o en bicicleta.
En Vitoria-Gasteiz, las 2/3 partes de los desplazamientos urbanos diarios se hacen fundamentalmente a pie y también en bicicleta. Es un magnífico ratio que queremos seguir incrementando, potenciando los desplazamientos a pie mediante sendas urbanas y también el uso de la bicicleta mediante la extensión de la red de carriles bici de los bidegorris. Queremos impulsar la movilidad activa en Vitoria-Gasteiz porque esa movilidad activa es muy saludable. Y también la movilidad sostenible, la segunda de las características, porque queremos hacer una apuesta clara por el transporte público. Y en este caso, por 2 proyectos que entiendo que son muy interesantes y estratégicos a desarrollar en los próximos años durante esta legislatura. El primero es la extensión del tranvía hacia las facultades o los nuevos barrios. Y el segundo, la implantación del autobús express, del BRT, un autobús eléctrico que estoy seguro supondrá un punto de inflexión en la concepción de la movilidad urbana, amén de ser un magnífico aliado, por cuanto que son vehículos eléctricos, contra el cambio climático y también permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, tenemos una primera idea, que es las ciudades del siglo XXI juegan cada vez más un papel estratégico en el contexto internacional. Y tenemos 3 grandes retos. Uno social, reconocer la diversidad de las ciudades modernas y gestionarla adecuadamente. Otro económico, reposicionar nuestras ciudades en la nueva economía mundial. Y para eso hace falta cualificación y formación de la población y también infraestructuras modernas, innovación, digitalización, avanzada tecnología. Y el tercero de los retos es el medioambiental. Hay muchos retos en materia medioambiental, pero nos centramos en el principal que tienen las ciudades y que así acordamos en diciembre del 2015 en París, la lucha contra el cambio climático. Y tenemos que liderar esa lucha. Y Vitoria-Gasteiz tiene que ser un referente en este objetivo. Y la última de las ideas que les quiero trasladar es que para hacer de estas ciudades y de nuestra ciudad una ciudad moderna es necesaria una nueva gobernanza, porque las ciudades del siglo XXI son ciudades participativas y transparentes. Termino. La consecución de estos retos requiere de una nueva gobernanza basada en la participación ciudadana y en la transparencia. Una manera de hacer política basada en el consenso, en la participación ciudadana en la que creo firmemente, en la escucha y cercanía a las personas, basada también en un minucioso diagnóstico social, económico y medioambiental de la ciudad para lograr una mayor eficacia y eficiencia de la gestión pública, basada en la honestidad, en la transparencia y en la humildad. Las y los políticos debemos ser personas humildes. Debemos de ser personas humildes. La prepotencia, la cabezonería, es pésima compañera de viaje en política y en la vida, pero especialmente en política porque nos aleja del sentido común y nos aleja también de la propia ciudadanía. Beraz, gobernantza berri behar dugu. Hiritarren parte hartzean eta gardentasunean sustatzen dena. Euskal hirien arteko lankidetzan oinarritzen dena. Horrek fruitu ugariago ematen baitigu oro har eta hiri bakoitzari. 21. mendeko hirien gobernantza berriaren helbururik nagusiena biztanle guztion ongizatea bermatzea da. Hori izan behar da alkate baten helbururik nagusiena. Pertsona guztien ongizatea bermatzea. Una nueva gobernanza basada en la colaboración y la cooperación entre ciudades, especialmente entre las ciudades vascas. Creo firmemente en que una política basada en la colaboración intercity entre ciudades mejora los resultados particulares de cada una de nuestras ciudades. Las ciudades vascas somos más fuertes y atractivas cooperando que compitiendo de forma estéril. Una nueva gobernanza, la de las ciudades del siglo XXI, en la que la máxima aspiración de un alcalde o alcaldesa sea la de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante el progreso social, económico y medioambiental de su municipio. Este es mi objetivo y esta es mi aspiración. Eskerrik asko zuen arretagatik. Muchas gracias, alcaldes. Vamos muy bien de tiempo. Las preguntas. Asier Domínguez
le pregunta por su valoración acerca de la presentación por el Partido Popular del recurso contra la sentencia que aprecia irregularidades en la contratación de las oficinas municipales de San Antonio en la época de los dos anteriores alcaldes, Alonso y Maroto. Le preguntan también si han calculado ustedes el importe económico, el sobrecoste económico que estas presuntas irregularidades han supuesto para la ciudad y si cree usted que Maroto y Alonso prevaricaron. Para empezar, no está nada mal. No está nada mal. Bueno, con respecto a esta última pregunta, no soy yo quien tiene que decidir eso, sino tiene que ser la justicia. Lo que creo que a un alcalde y a un cargo público, cualquier administración, tiene que guiarle la defensa del interés general. Y yo les puedo asegurar a todos ustedes que cuando planteamos la revisión de este contrato, un contrato muy perjudicial para las arcas públicas y muy beneficioso para el propietario particular, lo único que nos impulsaba era la defensa del interés general. No pensábamos utilizarlo como ariete para desgastar al gobierno de turno o a un partido político concreto. De hecho, quiero dejar muy claro que tuvimos la oportunidad, y también el primer teniente de alcalde, Pello López de Munain, lo puede corroborar, tuvimos la oportunidad como ayuntamiento de obligarles a tener que presentarse al Tribunal de Cuentas y tener que declarar. Sin embargo, no era algo que aportara nuevo a la investigación, ni iba a suponer un cambio cualitativo en el proceso de la misma, solo iba a suponer un desgaste personal de aquellas personas que tenían que ir a declarar, en este caso el señor Maroto y el señor Alonso. Y decidimos no hacerlo, porque no nos impulsa el buscar un elemento de desgaste político y personal contra un tercero. Lo que nos impulsa es a defender el interés general de Vitoria-Gasteiz. Y lo voy a seguir haciendo. Y no me va a temblar el pulso ni la voz para seguir defendiendo el interés general de Vitoria-Gasteiz ante cualquier administración pública o instancia. Y en este caso, yo le puedo comunicar que también el Ayuntamiento impugnará el recurso de apelación que ha presentado el Partido Popular, porque entendemos que evidentemente aquel contrato fue muy lesivo para los intereses de la ciudad. ¿Cuánto de lesivo económicamente? Bueno, el Tribunal de Cuentas ha calculado que el daño económico se valora aproximadamente en 400.000 euros. Y lo que está claro es que ese local fue un local que se adquirió en propiedad por un particular por 2,7 millones de euros y que posteriormente firmó un alquiler blindado con el ayuntamiento en el que la administración municipal iba a abonar más de 6,5 millones. ¿Quién de ustedes va a alquilar un local por 6,5 millones de euros cuando lo puede comprar por 2,7? Más preguntas. ¿Qué valoración hace usted de los conflictos sindicales, de las tensiones laborales en Mercedes y en Michelin y el impacto que podría tener una eventual deslocalización, aunque fuera parcial, de la producción de estas factorías? Yo creo que tanto la empresa Mercedes como Michelin, como el resto del tejido industrial y económico de Vitoria-Gasteiz, son estratégicas para el futuro y son estratégicas para que podamos posicionar adecuadamente a Vitoria-Gasteiz ante esta nueva economía global de la que hablábamos. Y, evidentemente, creo que lo que tenemos que actuar todos es con muchísima responsabilidad. Responsabilidad para que, evidentemente, estas empresas puedan encontrar en Vitoria-Gasteiz una respuesta adecuada a sus necesidades de producción y puedan sentirse y ser competitivas desde Vitoria-Gasteiz y, por otra parte, también podamos garantizar que los empleos que se ofrecen sean empleos de calidad, empleos estables y dignos. Y yo me parece que en este sentido todas las partes tienen que actuar con mucha responsabilidad y con mucha altura de miras, porque son dos empresas muy importantes del tejido económico de Vitoria-Gasteiz que además alimentan una industria auxiliar que también genera muchos puestos de trabajo. Esto, evidentemente, no puede utilizarse como moneda de chantaje para plantear unas condiciones laborales, malas, que no creo que sea el caso,
que no creo que sea el caso. Y esto tampoco, evidentemente, lo pueden utilizar la parte, el comité de empresa, para seguir presionando, buscando unas condiciones que, en este caso, quizás no se ajusten a los convenios o a la realidad existente. ¿Los sindicatos abertzales pueden romper la calma laboral en Vitoria-Gasteiz? Yo creo que deberían de hacer una reflexión, porque me parece que en ocasiones plantean una política sindical que no está acorde con la actual situación. Y creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y de altura de miras. Evidentemente, yo voy a ser el primero que defienda que cualquier convenio laboral recoja unos derechos justos para los trabajadores y que unas condiciones adecuadas para desarrollar una vida digna y autónoma. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la situación de las empresas y cuál es efectivamente la realidad social y económica que en estos momentos tiene Vitoria-Gasteiz o el país. Lien Puente, de Radio Euskadi, dice: ayer conocíamos que Gasteiz ha perdido una subvención de 1 millón de euros para fomento del empleo joven. ¿Cómo harán frente a esta novedad para crear los puestos de trabajo prometidos? Luis Delgado dice: Araba es el territorio vasco donde ha crecido más el empleo, aunque no puede ser un motivo para echar las campanas al vuelo. ¿Se podrá seguir en esta línea? ¿Qué factores se han dado o se dan en Araba para esta diferencia positiva respecto de Guipúzcoa y Vizcaya? Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que decía en mi intervención que tenemos que ser humildes y creo que deberemos de reconocer que cuando presentamos aquella convocatoria para poder acceder a los fondos sociales europeos y poder plantear un programa de empleo para jóvenes de la ciudad, no hicimos los deberes de forma adecuada y cometimos algunos errores. Por eso se nos denegó aquella subvención y posteriormente luego pues tampoco se ha gestionado adecuadamente el recurso que se iba a presentar, el recurso en este caso de alzada. Creo que hay que reconocerlo, las cosas no se hicieron bien y que hay margen de mejora y que ya hemos sentado las bases para que esto no se pueda volver a repetir. En todo caso, también quiero decir que el programa no había sido concedido y que el programa no cuenta con el Fondo Social Europeo, pero sí que cuenta con fondos municipales para seguir impulsando el empleo entre los más jóvenes. ¿Van a hacer ustedes transferencias de otras partidas para cubrir ese vacío? Tiene una partida en el presupuesto municipal de aproximadamente 180.000 euros que también se va a permitir impulsar en parte este proyecto. Pero es cierto que las cosas no se hicieron bien y que ya hemos planteado medidas para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Ventajas competitivas para la situación ventajosa que tiene ahora Araba respecto de los otros dos territorios? Bueno, yo lo que creo es que Vitoria-Gasteiz y el territorio histórico de Araba tienen dos ventajas importantes, no con respecto a Vizcaya o Guipúzcoa, sino en general. En primer lugar, creo que están perfectamente comunicadas. Creo que Vitoria-Gasteiz es una ciudad que tiene las principales redes de comunicación muy próximas. Podemos hablar del puerto de Bilbao, que está prácticamente a 65 kilómetros. Podemos hablar de un aeropuerto de Foronda, que realiza una actividad de carga importante. Es el cuarto aeropuerto más importante en materia de carga del Estado. Podemos hablar también de que la red de carreteras, y en este caso la red principal de carreteras que nos conecta con Europa, pasa por la misma capital. Y bueno, también tenemos un proyecto muy interesante para que se pueda potenciar el transporte ferroviario a través de la implantación del tren de alta velocidad. Yo creo que podemos estar hablando de una ciudad y de un territorio que está magníficamente conectado por tierra, mar y aire. Y esto yo creo que es una ventaja importante que evidentemente no podemos despreciar. Y hay otro elemento importante que también hay que poner encima de la mesa.
y es la posibilidad de ubicar nuevas empresas, por cuanto que tenemos grandes extensiones de suelo, polígonos industriales que ya están urbanizados y que además podrían albergar de forma ágil, de forma diligente, nuevas empresas que quieran instalarse en nuestro territorio. Pero esta no va a ser la ciudad del siglo XXI. La ciudad del siglo XXI competitiva es aquella que, además de disponer de suelo, dispone de infraestructuras modernas, dispone de tecnología avanzada y dispone, además, de recursos humanos cualificados. Y eso es lo que tenemos que trabajar para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad competitiva. Le preguntan en qué aspectos, en qué proyectos de colaboración intercity, como usted dice, están trabajando ustedes, su gobierno, con el de sus colegas en Bilbao y en Guipúzcoa, si hay algún proyecto que merezca realmente la pena destacar. Bueno, hay un proyecto que ya pusimos en marcha dentro del apartado de las políticas medioambientales, de las políticas sostenibles, de la lucha contra el cambio climático. Es un proyecto en el que está el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación de Guipúzcoa. Y es un proyecto que lo que plantea es aunar sinergias de las tres instituciones, desarrollando políticas que vayan con un mismo objetivo, que es el de hacer de nuestros territorios unos territorios más sostenibles, unos territorios más competitivos y unos territorios donde la calidad de vida de las personas que aquí vivimos mejore sensiblemente. Juan Carlos de Julián, de Onda Cero, dice, ha hablado usted de la diversidad de Vitoria-Gasteiz. Ha resurgido el debate sobre el uso del velo en los colegios a raíz del caso de una niña de 9 años de un colegio de Vitoria que se niega a quitárselo. ¿Cuál es su opinión? ¿Dónde están los límites desde su punto de vista? Es un tema bastante controvertido. Este tema se ha tratado y mucho en otros municipios. Yo recuerdo que incluso algún otro municipio catalán aprobó una ordenanza municipal para prohibir el velo en los espacios públicos. Y fue recurrida y fue rechazada, evidentemente, porque los tribunales plantearon que evidentemente no se puede coartar la libertad, digamos, de vestimenta a las personas que quieran ir con velo. Yo sé que esto puede generar, en nuestra cultura, pues cierta controversia, pero yo siempre planteo que tenemos que tener una guía clara para gestionar la diversidad. La diversidad supone también cierta confrontación de culturas, de religiones, ¿no? Y para gestionarla adecuadamente tenemos que tener como guía básica el respeto a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la guía que dirija todas las acciones que en materia de diversidad queramos llevar a cabo. Y en este sentido creo que nos tendríamos que regir por este camino. Usted ha llegado recientemente a un pacto de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi en el Ayuntamiento de Gasteiz. A poco más de 4 meses de las elecciones autonómicas, ¿piensa que se puede extender este modelo de pacto al futuro gobierno vasco, entrando los socialistas en el Ejecutivo en la próxima legislatura? ¿Se ve capaz de agotar usted esta legislatura? A pesar de la firma con el PSE, sigue gobernando en minoría. Otra pregunta. Hasta ahora el gobierno local, con 5 concejales, en minoría clara, ha sido perjudicial para la ciudad. ¿Hasta qué punto la entrada de los socialistas va a cambiar este panorama? Bueno, yo discrepo de esa última observación. Yo le leo las preguntas. Discrepo absolutamente, porque yo creo que hemos dado un ejemplo, de verdad. Yo creo que al principio, cuando asumimos la alcaldía y conformamos un gobierno de tan solo 5 concejales, había mucho miedo en la ciudad, por cuanto que quizás veían que un gobierno tan minoritario iba a ser incapaz de dar respuesta a las cuestiones incluso del día a día. Y yo, sinceramente, y no quiero resultar pretencioso en la valoración, creo que en estos 11 primeros meses hemos demostrado que hemos sido capaces no solo de dar respuesta a las cuestiones del día a día del ayuntamiento, sino que en numerosas ocasiones actuar con mayor diligencia que en anteriores momentos, e incluso hemos sido capaces de ir sentando las bases de los proyectos estratégicos que queremos impulsar a lo largo de esta legislatura. Yo estoy satisfecho con el trabajo realizado
En estos 11 meses llegamos a un acuerdo político con EH Bildu y el Partido Socialista para dar respuesta a una situación económica endiablada que nos encontramos en la ciudad cuando no yo, no el alcalde, ni el Partido Nacionalista Vasco, el interventor general de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Vitoria, detectó insuficiencias presupuestarias por valor de 68 millones de euros. En el mes de julio, un mes y medio después de entrar al Gobierno, a finales de ese mes, no había dinero ni siquiera para el gasoil de los autobuses urbanos de Vitoria. Esta era la situación económica que nos encontramos. Y fuimos capaces, no sin mucho esfuerzo, de lograr un acuerdo con el Partido Socialista y EH Bildu para dar respuesta a este problema económico. Fuimos capaces, posteriormente, para acordar con el Partido Popular y con el Partido Socialista una solución a un incremento desproporcionado del impuesto de actividades económicas. Fuimos capaces, posteriormente, de aprobar un presupuesto municipal entre 5 formaciones políticas: PNV, PSE, EH Bildu, Podemos e Irabasí. Algo inédito en la ciudad. No había ocurrido nunca antes que 5 formaciones políticas se pusieran de acuerdo para poder aprobar un presupuesto, en este caso municipal. Hemos seguido trabajando a lo largo de estos meses, hemos también conformado ahora un gobierno de coalición y respondiendo un poco a las otras preguntas que me parecen los deseables. Vivimos en una sociedad plural, una sociedad diversa, no solo desde un punto de vista cultural, sino también desde un punto de vista político. Y, por lo tanto, yo entiendo que los gobiernos de las diferentes administraciones tienen que ser también gobiernos plurales, gobiernos diversos, porque eso también hace que se adecúe mejor a la realidad social en la que tienen que intervenir. Y yo creo que en Vitoria-Gasteiz ahora la incorporación del Partido Socialista es muy positiva. Es muy positiva porque conformamos un gobierno más plural, más diverso y también, lo reconozco, más numeroso. Y si hasta ahora hemos podido dar respuesta satisfactoria a las cuestiones del día a día y a los proyectos estratégicos de legislatura, a partir de ahora, con más concejales en el Gobierno, la velocidad de crucero será mayor. Le preguntan, alcalde, ¿cómo pueden ustedes, los alcaldes, ayudar a preservar el comercio local, el pequeño comercio? ¿No piensa que el comercio en las ciudades está perdiendo identidad y que cada vez hay más multinacionales? Sí, sí es cierto que se está produciendo esa tendencia y tenemos que estar muy vigilantes. Y sí que es cierto que en Vitoria-Gasteiz ya llevamos un tiempo advirtiendo una cierta o una relativa desertización social y comercial de nuestro centro urbano. Y es por ello que estamos planteando diferentes iniciativas. Es cierto que, desgraciadamente, un alcalde, una administración local no tiene la varita mágica para poder resolver las cuestiones del comercio. Pero sí que no es menos cierto que podemos desarrollar proyectos que puedan coadyuvar a mejorar la actividad comercial de la ciudad. Y en este caso estamos planteando intervenciones encaminadas a reactivar esa actividad comercial en el centro mediante proyectos de mejora del espacio público. Tiene su incidencia, Un espacio público de calidad invita a la gente a pasar por él, a transitar por él, a vivir en él, y esto hace que la actividad comercial pueda tener un incremento, ¿no? Y además de esto estamos planteando la recuperación de diferentes edificios en el casco urbano que en estos momentos que se encuentran en desuso, y estamos trabajando con un plan estratégico de comercio que incorpora 55 actuaciones, que además ha sido consensuado con el sector y que lo que pretende fundamentalmente es potenciar la actividad comercial de nuestra ciudad. Porque yo lo tengo muy claro y es una frase muy repetida, es casi un eslogan, pero es cierto: sin comercio no hay vida y sin comercio tampoco hay actividad económica. El 12% del Producto Interior Bruto del comercio hoy de Vitoria-Gasteiz procede de este sector y también genera numerosos puestos de trabajo, y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Y coincido en que efectivamente hay que tomar medidas para recuperar esa actividad. Ainhoa Campo dice: en este último año las inversiones en obras no están siendo tan importantes como en la legislatura anterior. Ahora son mucho menos. ¿Han cambiado las prioridades para este Gobierno? ¿Se va a quedar atrás la ciudad en nuevas infraestructuras?
No, en ningún caso, ¿no? Yo diría que es cierto que durante la legislatura municipal anterior, que prácticamente casi coincidía con la legislatura autonómica que ahora va a terminar, se han hecho muchas intervenciones en Vitoria-Gasteiz y muchas inversiones, pero todas, o prácticamente todas, financiadas por el Gobierno vasco. Y yo también hago aquí un alegato en defensa de, en este caso, el Gobierno vasco cuando ha realizado inversiones importantes en la ciudad. La estación de autobuses nueva de Vitoria-Gasteiz, financiada en un 85% por el Lehendakari Urkullu. El 100% de la reforma de la avenida o del Palacio de Europa, financiado en su totalidad por el Gobierno vasco. El Centro Cívico de Salburua, financiado en su totalidad por el Gobierno vasco. Es decir, creo que hay que reconocer, por supuesto, la labor del anterior Gobierno municipal, porque tiene su parte también de responsabilidad y eso hay que reconocerlo, pero hay que reconocer también quién ha sido la administración que ha permitido financiar y hacer el esfuerzo económico para desarrollar estas obras. En estos momentos es cierto que quizás el volumen de inversiones en el espacio público es menor. Es menor por dos razones. En primer lugar, porque ahora estamos centrándonos en resolver una situación económica que evidentemente es mala, que incluso lo que hace es que tengamos que priorizar aquellos servicios básicos para la ciudadanía, y en segundo lugar, porque yo estoy convencido de que el nuevo Gobierno vasco también va a ser capaz de colaborar y apoyar en el desarrollo de otras inversiones estratégicas para la ciudad. Y estoy convencido que de aquí a unos meses podremos llegar a acuerdos que también permitan impulsar obras como las que se hicieron la pasada legislatura. Precisamente le hacen esta pregunta. Al principio de su legislatura se habló mucho del agujero que había dejado el equipo de gobierno anterior, el del PP. ¿Fue para tanto? ¿Cuál es el endeudamiento actual del ayuntamiento y su comparación con el de las otras dos capitales de territorio en Euskadi? Que si fue para tanto. De verdad que fue una situación muy complicada, muy complicada. Yo me acuerdo que cuando el 13 de junio tomé posesión como alcalde, tuvimos que firmar el estado de las cuentas, ¿no?, para, evidentemente, ver cuál era la situación que recibíamos y cuál era la situación que el anterior había dejado. Y cuando la fui a firmar, me advirtió el interventor: alcalde, no hagas caso a la situación económica que estás firmando ahora, porque esto es un espejismo. Aquí hay una situación económica muy complicada en este ayuntamiento. Esto sábado 13 de junio del 2015. Y ese mismo sábado le pedí al interventor: por favor, Alfredo, que se llama así el interventor, haznos un informe de la situación económica de este ayuntamiento para saber cómo estamos, para saber realmente cuál es la situación económica y qué medidas tenemos que adoptar para evitar un mayor endeudamiento. Y el informe, insisto, lo decía en la anterior pregunta, no lo hicimos nosotros, nuestro gobierno, lo hizo el interventor general del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y él advirtió un agujero económico de 68 millones de euros. Y hemos tenido que tomar una serie de medidas económicas que también van a lastrar y van a condicionar el desarrollo de los presupuestos posteriores. Yo he tenido además oportunidad hace poquito de compartir debate en Euskal Telebista con el alcalde de Bilbao, con Juan Mari, y también con el alcalde de Donostia, con Eneco. Quizás no me acuerde bien de las cifras, pero aproximadamente son estas, porque nos pedían datos comparativos sobre la situación de una ciudad con respecto a otras. En Vitoria-Gasteiz, la deuda municipal consolidada con todas las sociedades municipales asciende a 110 millones de euros aproximadamente. 110 millones de euros. En Bilbao es cero. En Bilbao es cero. Y en Donostia no sé si superaba los 15 millones. Esta es la diferencia de gestión de unos ayuntamientos y de otros. Y de verdad que las cifras están ahí y no se pueden ocultar. Por lo tanto, un ayuntamiento que ya presenta una deuda de 111 millones de euros frente a los 0 de Bilbao o frente a los 15 aproximadamente de Donostia, que además incorpora, nada más empezar la legislatura, una insuficiencia presupuestaria de 68 millones de euros,
pues está al borde del asfixio. Pero yo quiero mandar un mensaje de calma, porque como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir haciendo. Durante este primer año hemos sido capaces de dar respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía, a seguir desarrollando e impulsando Vitoria-Gasteiz en su ámbito social, el económico y el medioambiental. Y hemos tomado las medidas para que al final del ejercicio 2015 garantizáramos el equilibrio y la estabilidad presupuestaria. Y vamos a seguir tomando medidas para aplicar el rigor económico, sí, pero también la sensibilidad política necesaria para dar respuesta a las demandas prioritarias de las y los gasteiztarras. Le preguntan si Vitoria-Gasteiz podría hacer más, si puede hacer más por impulsar la Y vasca, si lo tiene en su mano el alcalde. Y tanto que lo tenemos interiorizado. Es uno de los proyectos estratégicos de legislatura y que también se ha incorporado en el pacto que hemos firmado recientemente con el Grupo Socialista. Y para mí el tren de alta velocidad es elemento fundamental. Hablábamos de que una de las cosas que tienen que tener las ciudades del siglo XXI para poder estar bien posicionadas en la nueva economía mundial es que estén conectadas internacionalmente. La conectividad internacional es básica para que puedas estar en esa red de ciudades globales, ¿no? Y, por lo tanto, el tren de alta velocidad me parece que es un instrumento fundamental y estratégico, no solo para la conexión de las ciudades vascas, sino también para conectar Euskadi con el resto de Europa y, por tanto, también del mundo. Y hay un elemento importante a nivel local que yo creo que tendríamos que destacar, y es la integración de la alta velocidad en las ciudades vascas y especialmente en Vitoria-Gasteiz, por lo que me toca. Y frente a un proyecto anterior que planteaba un soterramiento de 7-8 kilómetros con un presupuesto pues ya desorbitado para los tiempos que corren, el Gobierno vasco ha propuesto, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una alternativa que pasa por soterrar la estación de alta velocidad en Vitoria, pero utilizando el actual corredor ferroviario, de tal manera que el coste de la inversión sea significativamente menor y, además, adoptemos una solución definitiva, o al menos para los próximos 150 años, en esta materia. Y creo que es un elemento fundamental. Lo que pasa es que tenemos un Gobierno español en funciones, tenemos un Gobierno que no toma decisiones más allá de aquellas que pueden seguir para seguir encorsetando el Estatuto de Autonomía vasco, ¿verdad?, y que no toma decisiones a este respecto. Y los tiempos van pasando y las oportunidades también pasan. Y, por lo tanto, yo creo que en estos momentos se ha actuado con… ¿Cree que los votos del PNV a favor, por ejemplo, de un pacto con el PP o con el PSOE para que estos gobiernen, podría venirle bien al soterramiento de Bilbao y al soterramiento de las vías de Vitoria? No me cabe ninguna duda, porque… no. Espero no estar metiendo la pata, señor presidente, pero no me cabe ninguna duda porque lo decimos muchas veces. El PNV va a Madrid con la agenda vasca, no con la agenda de su partido, de nuestro partido, va con la agenda vasca. Y yo estoy convencido que en la agenda política del Partido Socialista, del Partido Popular y de gran parte de los partidos vascos está el que podamos dar una solución definitiva y de calidad a la integración de la alta velocidad en las capitales vascas. Y creo que todos los vascos, o la mayoría de ellos, apuestan por que la integración de la alta velocidad en las capitales vascas sea una integración de alta calidad y definitiva para al menos los próximos 150 años. Y yo creo que estas cuestiones, y no solo estas, sino otras muchas más, están encima de la mesa cuando los compañeros del Partido Nacionalista Vasco también están negociando en Madrid posibles acuerdos con otras formaciones. Pero es que el PNV es así, el PNV es un partido de consenso y de acuerdos. Hay que acordar con el resto de formaciones políticas, por muy diferentes que sean. Es que es la única forma de que la política sirva para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y se convierta en el instrumento en el que se tiene que convertir, que es en un instrumento que permita mejorar, en este caso, nuestras ciudades y también nuestro bienestar. ¿Qué supone, le preguntan, para la ciudad de Vitoria-Gasteiz el ascenso de la Alavesa Primera? Mire lo que le preguntan.
¿Va a ponerse usted la corbata del Alavés como hace el alcalde Aburto con la del Atleti? El problema es que no me pongo corbata, pero estoy muy, muy orgulloso del ascenso de nuestro equipo a Primera División. Yo creo que, bueno, al final el deporte del fútbol mueve mucha masa, ¿no?, de gente, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues que en torno a los encuentros de fútbol también haya desplazamiento de personas que pueden acudir a Vitoria-Gasteiz. Yo ya adelanto que no sé dónde nos tocará jugar primero, pero si toca en Mendizorroza estarás invitado, alcalde, para que podamos también disfrutar de un magnífico encuentro. Y yo creo que, bueno, que el fútbol, primero, aparte del orgullo que puede tener un vitoriano porque ve a su equipo en Primera División, pues puede aportar también, en cierta manera, no resta, sino que suma a lo que puede ser el crecimiento de la ciudad. ¿Cómo afecta en Vitoria-Gasteiz la polémica sobre el consumo de bebidas alcohólicas en los frontones? Pues la verdad es que ahí también es un tema bastante controvertido. Es que aquí tienes un dilema, porque el dilema es cuando por cualquiera de las soluciones que planteas no resuelve el problema en su totalidad. Entonces, por una parte es cierto que tienes que ir adquiriendo como administración hábitos saludables para la propia ciudadanía, pero por otra parte yo entiendo que, no sé, que mucha gente que va a la pelota pues no entienda un partido de pelota sin poder tomarse un buen gin tonic. Entonces, bueno, yo lo que creo es... ¿Por qué no un chacolí también? O un chacolí, bueno. Yo lo que creo, en todo caso, y ahora siendo un poco más serio, yo lo que creo es que los tiempos cambian y que tenemos que ir adaptándonos. Y que de la misma forma que hace unos años parecía impensable que no se pudiera fumar en los bares y lo asumimos con absoluta naturalidad y alivio para muchos, pues yo creo que también con el tiempo pues nos iremos acostumbrando que en los campos de deporte, de pelota, de cualquier campo deportivo, cualquier instalación deportiva, pues el deporte es incompatible con el consumo de alcohol o con el consumo de tabaco. A lo mejor se anula la norma recientemente aprobada. Bueno, yo lo que pediría es también aguantar a veces un poco el tirón, porque creo que tenemos un ejemplo claro, el ejemplo del consumo de tabaco en los bares, en los establecimientos cerrados, y creo que al final eso se asumió con naturalidad. ¿Por qué no se va a asumir esto también? Mire que dos preguntas le he guardado para el final. El PNV ha optado por Urkullu como tirón electoral en Araba. ¿Es síntoma esto de la debilidad del partido en este territorio? ¿Por qué la solidez del PNV en otras ciudades vascas no se da en Vitoria? ¿Faltan liderazgos sólidos entre los yetzales alaveses? Otra. Ivonne Aguirre, ¿qué expectativas tiene usted sobre las elecciones al Parlamento Vasco en el próximo mes de octubre? ¿No lo tiene muy difícil el PNV a pesar del buen gobierno llevado a cabo por Urkullu? ¿Qué valoración hace usted de las expectativas electorales de Bildu y de Podemos? ¿Cree usted que Otegi no debería poder ser candidato porque sigue inhabilitado? ¿Cree que la Fiscalía o la Junta Electoral van a impedir que Otegi sea candidato? No sé si me voy a acordar de todas, pero... Yo se las recuerdo. Bueno, más o menos. Yo se las recuerdo. Con respecto a la presencia del Lehendakari Urkullu en las listas de Álava, bueno, aparte que como alavés y vitoriano para mí es un honor, yo creo que viene a reflejar dos cosas. Primero, una trayectoria, porque hasta donde llega mi memoria histórica, creo que todos los lehendakaris que aspiran a repetir en el cargo del Partido Nacionalista Vasco se han presentado por Vitoria-Gasteiz, porque es Vitoria-Gasteiz, además de la sede de las instituciones comunes, la capital de Euskadi. Por lo tanto, yo creo que es en coherencia con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Todos los lehendakaris que aspiran a repetir cargo del Partido Nacionalista Vasco se han presentado siempre por Álava. Y es que yo creo que incorpora una cosa más. Y lo decía en una pregunta anterior. Creo que nadie duda de la implicación del lehendakari Iñigo Urkullu y de su gobierno con nuestra ciudad. Y ahí están los ejemplos. Es que hechos son amores y no buenas razones. Generalmente hay partidos políticos de corte estatal que siempre están
con ese latiguillo de que el Gobierno vasco se olvida de Vitoria. Pues el Gobierno vasco, en esta última legislatura, además de atender sus competencias como en sanidad o en educación, está también haciendo una apuesta clara por nuestra ciudad y también ha garantizado el canon de capitalidad. Por lo tanto, yo creo que esa es una muestra de que, ni mucho menos menospreciar el trabajo que el Gobierno está haciendo en Bilbao, que es un trabajo excelente, o en Donostia, que también es un trabajo excelente, en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, creo que el Lehendakari Urkullu ha demostrado con hechos, no con discursos, con hechos, su implicación. Con respecto a las otras preguntas, me acuerdo de la de Otegi. Pues, no me extraña. Sí, yo quiero ser muy respetuoso, Quiero ser muy respetuoso porque creo que además él ha vivido una injusticia estando encarcelado tantos años, ¿no?, por hacer política. Pero creo que su tiempo ha pasado y creo que ya la sociedad vasca está mirando al futuro de otra manera. Y creo que él, con todo el respeto, se lo quiero, o sea, en mi opinión, creo que debería dar paso a otro nuevo tiempo político, porque él, desgraciadamente, también, aparte de recordar cosas que ha podido hacer buenas, también recuerda cosas muy malas de la izquierda abertzale. Y yo, con todo el respeto, insisto, porque quiero ser muy respetuoso y porque creo que ha vivido una situación muy injusta en estos últimos años, creo que no es un acierto que EH Bildu presente a Arnaldo Otegi como candidato al Lehendakari. Y por otra parte, es una opinión personal, esto es una opinión absolutamente personal. Y por otra parte, con respecto al fenómeno Podemos, pues iremos viendo, ¿no? Pero a mí me recuerda el fenómeno Podemos un poco al fenómeno Unidad Alavesa en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Un fenómeno muy populista que, bueno, que sube como la espuma, pero que enseguida vuelve a caer de forma estrepitosa. Y no sé si serán en estas o en las siguientes, pero yo creo que enseguida la ciudadanía se dará cuenta que detrás de esos discursos, que suenan bien, no hay nada más. O sea que usted apuesta porque el PNV solo o con la ayuda, por ejemplo, de los socialistas va a poder seguir gobernando en el País Vasco. Bueno, esto lo tendrán que decir los ciudadanos vascos, ¿no? Tendremos que decidirlo en octubre. Y yo quiero ser muy respetuoso, además, con la voluntad popular. Pero en este caso, yo creo que se ha hecho una buena gestión por parte del Gobierno vasco y creo que además así es valorado. Y mi opinión personal, al igual que digo para Vitoria-Gasteiz, que teniendo en cuenta que es una ciudad plural y diversa, el Gobierno tiene que ser plural y diverso, creo que el Gobierno del resto de administraciones públicas en Euskadi tienen que ser gobiernos plurales y diversos. Y se tienen que conformar entre varias opciones e ideologías políticas.